cuando la nuera llega y la familia siente que todo cambió. ¿De verdad llegó a romper la familia? ¿O solamente mostró lo que ya necesitaba cambiar? Hola, qué gusto que hoy estés aquí conmigo. Ponte cómoda, sírvete un cafecito, porque el tema de hoy probablemente va a tocar fibras muy sensibles. Y antes de empezar, quiero pedirte algo. Escucha este episodio hasta el final. Aunque en algún momento sientas que estoy hablando de ti, o de tu mamá, o de tu suegra, o de tu nuera, porque este episodio no pretende señalar culpables. Pretende abrir conversaciones que muchas familias llevan años evitando. Hoy vamos a hablar de un personaje que muchas veces entra a una familia con toda la ilusión de construir un hogar y termina sintiendo que llegó a un examen que nunca pidió presentar. Hoy vamos a hablar de las nueras, pero también vamos a hablar de las suegras, de los esposos, de los hijos, de las expectativas, de los límites y de esas frases que parecen pequeñas, pero que pueden quedarse viviendo durante años en el corazón de una persona. Porque quizá la verdadera pregunta nunca ha sido ¿por qué las nueras cambian a la familia? Tal vez la pregunta correcta sea ¿por qué una familia siente que cambia cuando llega alguien que piensa diferente? Así que sírvete otro traguito de café porque este episodio va mucho más allá de las suegras y las nueras. Hoy vamos a hablar de cómo nacen las nuevas familias y de por qué a veces nos cuesta tanto aprender a hacerles espacio. Bienvenidos a Café Entre Nos. Empecemos hablando de cuando alguien nuevo llega a un sistema que lleva años funcionando. Hay una frase que he escuchado durante muchísimos años y quizá tú también la has escuchado. Desde que llegó esa muchacha, la familia ya no volvió a ser igual. Cada vez que la escucho me hago la misma pregunta. ¿De verdad fue ella? ¿O simplemente fue la primera persona que hizo algo diferente? Porque muchas veces culpamos a quien llega al final de una historia sin conocer todo lo que había ocurrido antes. Quiero que imaginemos una familia como si fuera un reloj. Durante años, cada engrane aprendió exactamente qué lugar ocupar. Quién decide, quién obedece, quién organiza las reuniones, quién cocina, quién nunca contradice, quién siempre cede, quién tiene que guardar silencio, quién evita los conflictos. Y aunque ese sistema no sea perfecto, funciona, porque todos ya aprendieron las reglas. Entonces un día, uno de los hijos se casa y llega una mujer que nunca recibió ese manual, nunca le explicaron que los domingos son obligatorios, que Navidad siempre es en esa casa, que ciertas opiniones no se contradicen, que hay temas de los que ni se hablan, que hay personas a las que nunca se les dice que no. ¿Cómo podría seguir las reglas que nadie le explicó? Y entonces lo diferente se confunde con lo equivocado. Y es que solemos pensar que aquello a lo que estamos acostumbrados es la manera correcta de vivir. Si en mi casa siempre se celebró la Navidad del 24, así debe hacerse. Si en mi casa siempre se come juntos los domingos, pienso que todas las familias deben hacerlo. Si en mi casa siempre se pidió opinión a la mamá para tomar decisiones, eso parece lo normal. Pero cuando llega alguien con una historia distinta, descubrimos que nuestra forma de vivir no es la única. Y aceptar eso, híjole, a veces cuesta muchísimo. Hay que recordar que nadie llegamos a una familia en blanco. Esa mujer que hoy es nuera, antes fue hija. Creció en otra casa, con otras costumbres, con otra forma de resolver conflictos, con otro estilo de comunicación, con otras celebraciones, con otras heridas, con otros valores, y cuando se casa,
no deja todo eso en la puerta, se lo lleva consigo, así como tú también llevas contigo la historia de tu propia familia. Por eso cuando dos personas se casan, no solamente unen sus vidas, también se encuentran dos maneras distintas de entender el mundo. Y ese encuentro puede ser muy hermoso, pero también puede ser muy desafiante. Muchas veces pensamos que la nueva persona vino a romper el equilibrio de la familia. Pero ¿y si el equilibrio dependía de que todos pensaran igual? ¿Era realmente equilibrio o simplemente era costumbre? Hay sistemas familiares donde todo parece estar en paz hasta que alguien hace una pregunta o hasta que alguien dice no, hasta que alguien propone una forma diferente y entonces la paz desaparece. Pero quizá esa paz nunca fue tan sólida como parecía. Hay algo que sucede casi en todas las familias, ese instante en el que una mujer pone un límite por primera vez y automáticamente alguien dice, desde que ella llegó, mi hijo cambió. ¿Pero de verdad cambió? ¿O simplemente empezó a tomar decisiones como el adulto que siempre había sido? Una persona que piensa diferente no siempre viene a destruir una familia. A veces simplemente viene a recordarnos que existen otras maneras de amar, otras maneras de vivir y de construir un hogar. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Cuando poner límites se interpreta como falta de amor, estoy segura que más de una persona ha dicho o ha escuchado, desde que se casó, ya no es el mismo. Y cada vez que escucho esa frase me pregunto, ¿de verdad dejó de ser el mismo o simplemente comenzó una nueva etapa de su vida? Porque cuando un hombre se casa, no deja de amar a su mamá, no deja de querer a sus hermanos, no deja de valorar a su familia. Lo que cambia es el lugar donde ahora él está construyendo su proyecto de vida. Y eso es completamente natural. Cuando dos personas se casan no solo firman un papel, toman una decisión, la decisión de construir un hogar juntos. Eso significa aprender a decidir entre dos, a negociar, a ponerse de acuerdo, a crear nuevas tradiciones, y eso inevitablemente cambia algunas dinámicas con la familia de origen, y no porque haya menos amor, sino porque ahora existe una nueva responsabilidad. El problema aparece cuando alguien interpreta ese cambio como un rechazo. Te quiero contar la historia de la prima de una amiga, como la prima de muchas de ustedes. Una pareja recién casada decidió que, pues un domingo al mes sería solamente para ellos, sin visitas, sin compromisos, sin salir corriendo de una comida a otra. Querían descansar, dormir un poco más, preparar el desayuno juntos, ver una película, salir a caminar, simplemente disfrutar su matrimonio. Cuando la familia del esposo se enteró, pues la reacción fue inmediata. ¿Y ahora por qué ya no viene? Antes madrugabas, antes nunca faltabas. No, ella te está cambiando. Pero nadie preguntó algo muy sencillo. ¿Y si no fue ella? ¿Y si él también quería vivir así? Porque muchas veces damos por hecho que cualquier cambio viene impuesto por la esposa, como si el hijo hubiera dejado de tener criterio propio. ¿Les ha pasado? Es curioso que siempre se culpe a la nuera si un hijo empieza a pasar menos tiempo con sus amigos. Decimos que maduró. Si cambia de trabajo, decimos que está creciendo. Si compra una casa, decimos que está formando su patrimonio. Pero si cambia algunas costumbres familiares después de casarse, ¿qué es lo primero que se dice? Ella lo cambió. ¿Te das cuenta? A veces tratamos al hijo adulto como si hubiera perdido la capacidad de decidir por sí mismo. Y eso tampoco es justo para él, ¿eh? Hay una enorme diferencia entre poner un límite y dejar de amar. Una pareja puede decidir pasar una Navidad con la familia de ella y la siguiente con la familia de él. Y eso no significa querer menos, significa intentar ser justos. Una pareja puede decidir no contestar llamadas después de cierta hora, y no porque no quieran hablar, sino porque también necesitan cuidar y proteger su espacio. Una pareja puede decidir educar a sus hijos de una manera distinta,
Y eso tampoco significa que estén diciendo que los abuelos lo hicieron mal, simplemente están tomando decisiones para su propia familia y lo hacen con lo que ellos como familia creen correcto. Los límites siempre incomodan a quienes estaban acostumbrados a no encontrarlos, y eso no significa que esas personas sean malas. Significa que el cambio duele, especialmente cuando una dinámica lleva funcionando igual durante 20 o 30 años, pero que un límite incomode, pues no significa que sea incorrecto. Y luego tenemos a la nuera que aprende a decir no. La familia organiza una comida de último momento, todos esperan que la pareja vaya, pero ella ya tenía otro compromiso y responde con respeto: gracias por invitarnos, pero hoy no podremos ir. Y eso debería de ser suficiente, sin embargo, no lo es. Y empiezan las indirectas. Qué raro, antes sí venían, ya cambió mucho, pues ni modo, será para la otra si lo dejan. Y esas frases, aunque parezcan pequeñas, van desgastando la relación porque dejan de ser una invitación y empiezan a sentirse como un examen. Quiero decir algo que quizá incomode a algunas personas, pero vale la pena decirlo. Una familia sana no debería necesitar que todos siempre estén de acuerdo. Una familia sana es aquella donde alguien puede decir hoy no puedo, sin que eso se interprete como una falta de amor. Porque cuando el cariño depende de obedecer, ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de aprobación. Y son cosas muy diferentes. Los límites no destruyen a las familias. Lo que destruye a las familias es creer que amar significa renunciar siempre a uno mismo. Y aprender a decir no con respeto también es una forma de cuidar las relaciones, porque cuando un sí nace de la obligación, con el tiempo puede convertirse en algún tipo de resentimiento. Y ninguna familia merece construir su paz sobre el resentimiento silencioso. Hasta ahora hemos hablado de las decisiones visibles, los domingos, la Navidad, las visitas, los límites, pero ahora quiero entrar en un terreno mucho más profundo. ¿Por qué algunas suegras sienten que están perdiendo a su hijo? ¿Y por qué algunas nueras llegan sintiendo que tienen que defenderse desde el día 1? La respuesta no siempre está en el presente. Muchas veces está en las heridas que cada una trae en su propia historia. Y de eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Hay heridas que nadie ve. Lo que ocurre por dentro, porque muchas veces las discusiones nunca son por la Navidad, nunca son por la comida, nunca son por las visitas, esas solo son la superficie. Debajo de todo eso, casi siempre hay emociones que nadie se atreve a nombrar. Cuando un hijo se casa, muchas madres experimentan una especie de duelo, no porque el hijo se haya muerto, sino porque la relación cambia. Ya no es el primero en llamarla para tomar una decisión, ya no pasa todos los fines de semana en casa, ya no consulta cada detalle con ella. Y eso puede doler profundamente, pero no porque la mamá sea egoísta, sino porque durante muchos años gran parte de su identidad estuvo ligada cuidando de ese hijo. Y ahora tiene que aprender una nueva manera de amarlo. Ahora pensemos en la nuera, porque vamos a verlo desde el otro lado. Muchas personas se imaginan que ella llega con la intención de cambiarlo todo, pero la mayoría de las veces llega con miedo a no ser aceptada, miedo a equivocarse, miedo a sentirse comparada, miedo a escuchar frases como mi hijo nunca comía eso, así no se hace, nosotros siempre lo hicimos diferente. Y cuando una persona siente que constantemente está siendo evaluada, obviamente comienza a protegerse, y no porque quiera pelea, solo quiere sobrevivir emocionalmente. Hay algo que puede romper lentamente una relación y son las comparaciones. Mi hija sí viene cada domingo. La esposa de tu hermano sí ayuda. Tu cuñada cocina mejor. La novia anterior, era muy amable. Tal vez quien hace esos comentarios no imagina el daño que provocan, o tal vez sí. Pero una comparación repetida termina enviando un mensaje muy claro.
nunca será suficiente y nadie puede sentirse en casa cuando constantemente siente que está compitiendo por un lugar. Hay familias donde en realidad el conflicto no empezó cuando llegó la esposa, ya existían rivalidades entre hermanos o favoritismos, silencios, resentimientos, personas que nunca podían opinar, conflictos que nadie resolvió, pero todo parecía oculto, siempre permanecía en silencio, hasta que alguien nuevo llegó y preguntó algo tan simple como ¿por qué siempre decide la misma persona? Y entonces el sistema completo se movió, y no porque esa mujer quisiera provocar un conflicto, sino porque hizo visible algo que llevaba años escondido. ¿Te ha pasado? Hay personas que creen que quien señala un problema es que quien lo creó, pero pues no es así. Imagina un espejo. Si el espejo muestra una mancha, ¿el espejo ensució tu cara? No, ¿verdad? Solo la hizo visible. En muchas familias, la nuera termina convirtiéndose en ese espejo y eso puede resultar incómodo porque nadie disfruta ver aquello que llevaba mucho tiempo ignorando. Y también hay familias donde nadie aprendió a poner límites. Todos hacen lo que se espera, todos callan, todos complacen, todos evitan el conflicto, todos dicen es que así es ella. Entonces llega alguien que dice, pues no estoy de acuerdo, prefiero hacerlo diferente, hoy no podemos. Eso me hace sentir incómoda y de inmediato parece que llegó la revolución, pero quizá lo único que llegó fue una persona que aprendió algo que los demás nunca tuvieron oportunidad de aprender, que se llama poner límites, y también puede ser una forma de amar. Muchas veces la nuera no rompe una familia, rompe el silencio. Y cuando un silencio lleva 20, 30, 40 años viviendo dentro de una casa, el primer ruido pues siempre parece un tremendo caos. Hemos intentado comprender las emociones de ambos lados, pero aún falta una persona muy importante en la historia. Así es, el esposo. Ese hombre que muchas veces siente que tiene que elegir entre la mujer que le dio la vida y la mujer con la que decidió compartirla. ¿De verdad tiene que escoger? ¿O existe otra forma de construir relaciones sanas sin que nadie tenga que perder? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Qué pasa con el hombre que quedó en medio? Quiero que por un momento dejemos de hablar de la nuera, de la suegra, porque hay alguien que casi siempre queda atrapado en medio de la historia. El hijo, el esposo, ese hombre que ama profundamente a su mamá y que también ama profundamente a la mujer con la que decidió compartir su vida. Y muchas veces siente que haga lo que haga, alguien va a salir lastimado. Es una posición muy difícil y hasta pienso que muy desgastante. Pareciera que tiene que elegir, pero un buen esposo no debería tener que escoger entre su mamá y su esposa. Lo que necesita aprender es que cada relación ocupa un lugar diferente y entender esa diferencia puede salvar a muchísimas familias. Hay hombres que por evitar un conflicto no toman ninguna postura. Piensan, ya se les va a pasar. Yo no quiero meterme, arréglense entre ustedes. Pero el problema es que el silencio también comunica. Cuando una esposa siente que su esposo nunca la defiende, pues comienza a sentirse sola. Y cuando una mamá siente que su hijo desapareció de su vida, también empieza a sentirse sola. Así que el silencio no resuelve el problema, solo lo alarga y en ocasiones hasta lo empeora. Acuérdate que defender no es faltar al respeto, y hay personas que confunden eso. Poner límites no significa faltar al respeto. Un hombre puede decirle a su mamá, mamá, te quiero muchísimo, pero ese comentario lastimó a mi esposa. Eso no es ser mal hijo, es ser un adulto que cuida su matrimonio. Y también puede decirle a su esposa, entiendo cómo te sientes, pero quiero que encontremos una manera respetuosa de hablarlo. Eso tampoco es dejar de apoyarla, es cuidar ambas relaciones. La madurez no consiste en elegir un bando, consiste en aprender a poner límites, pero siempre con amor.
Muchas veces olvidamos algo importantísimo, que el día que dos personas se casan, nace una nueva familia. No una familia más importante, no una familia mejor, simplemente una nueva familia. Y como toda familia necesita construir sus propias reglas, sus propios horarios, sus propias tradiciones, sus propios acuerdos. Y eso no significa romper con la familia de origen, significa crecer. Y crecer a veces implica cambiar. Una pareja organizaba el bautizo de su bebé y la mamá de él quería una iglesia y la mamá de ella prefería otra. Una quería una comida grande y elegante y la otra quería algo pequeño, algo íntimo. Todos opinaban, todos decían, hasta que el papá del bebé les dijo a ambas: gracias por sus ideas, pero esta decisión es de nosotros. Por lo tanto, la vamos a tomar nosotros. Hubo un silencio incómodo, algunos se molestaron, otros se sintieron desplazados, pero con el tiempo todos entendieron que ese bebé tenía papás y eran ellos quienes debían tomar las decisiones, no la familia. No porque los abuelos dejaran de ser importantes, sino porque cada generación tiene un lugar diferente. Hay una idea que me gustaría que se quedara en el corazón de quienes escuchan este episodio. El amor no debería competir. Una mamá no pierde a un hijo porque él ame a su esposa, y una esposa no debería sentir que compite con la mamá de su esposo, porque son amores completamente distintos, no ocupan el mismo lugar y no cumplen la misma función. El problema aparece cuando alguien siente que el amor es un espacio limitado, como si hubiera que repartirlo. Pero el amor sano no se divide. Recuérdalo, se multiplica. Hay hombres que crecieron sintiendo que debían hacerse cargo emocionalmente de su mamá, especialmente si hubo abandono, divorcio, viudez, alguna dificultad familiar, y entonces cuando se casan aparece una culpa, esa culpa de sentir que priorizan a su esposa y que están abandonando a su mamá. Y esa culpa puede hacer muchísimo daño, porque nadie debería cargar con la responsabilidad de llenar los vacíos emocionales de sus padres. Los hijos pueden amar profundamente, acompañar, cuidar, estar presentes, pero no pueden convertirse en la pareja emocional de su mamá o de su papá. Ese lugar no les corresponde, y cuando entendamos eso, muchas relaciones empezarán a sanar. El verdadero reto no es que todos piensen igual, el verdadero reto es aprender a convivir con respeto, aceptando que habrá decisiones distintas, costumbres distintas, ideas distintas y aún así seguir sintiéndose familia, porque una familia madura. Siempre. ¿Y cuándo es una familia madura? Pues cuando no necesita controlar para sentirse unida. ¿Estás de acuerdo? El día que un hijo se casa no deja de ser hijo, tampoco deja de ser hermano, pero tampoco puede dejar de ser esposo, al contrario, está iniciando su nueva etapa. Y cuando intenta cumplir ambos papeles con amor, respeto y límites sanos, no está traicionando a nadie, está creciendo, está evolucionando. Quiero terminar este episodio hablando de esperanza, porque después de todo lo que hemos reflexionado, la pregunta no es quién tuvo la culpa. La verdadera pregunta es: ¿cómo construimos una familia donde una suegra no sienta que perdió un hijo y una nuera no sienta que tiene que defenderse? Y sobre todo que un esposo no viva atrapado entre dos amores. Yo creo que sí es posible. Y quiero terminar el episodio hablándote precisamente de eso, de cómo construir puentes en lugar de levantar muros. Cuando una nueva familia nace, nadie debería sentir que perdió la suya. Imagina un árbol enorme, con raíces profundas, con ramas fuertes, con muchos años de historia. Ahora imagina que una de sus ramas comienza a crecer hacia otro lado. ¿El árbol deja de ser árbol? No, ¿verdad? Simplemente está creciendo. Así debería sentirse una familia cuando un hijo se casa, no como una pérdida, sino como una extensión del amor. Y sin embargo, muchas veces
lo vivimos exactamente al revés. Hay frases que a veces duelen, hieren, molestan y hasta rompen el corazón. Frases como, ahora prefieres a tu esposa, ya no te acuerdas de tu mamá, desde que te casaste ya no eres el mismo. O del otro lado, siempre le haces más caso a tu mamá que a mí, nunca me defiendes, siento que nunca voy a ser suficiente para tu familia. Y sin darnos cuenta convertimos el amor en una competencia, como si alguien tuviera que ganar, como si amar a una persona significara amar menos a la otra. Pero el amor sano nunca debería obligarnos a competir. Un terapeuta contó una historia que me gustó, te la quiero compartir. En una sesión colocó 2 sillas frente a un hombre. En una decía mamá y en la otra decía esposa. El terapeuta le dijo al esposo, escoge una. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el hombre empezó a llorar, porque sentía que cualquier decisión sería una traición. Entonces, el terapeuta hizo algo hermoso. Trajo una 3er silla, la colocó enfrente a las 2 y escribió yo. Y después le dijo, no necesitas vivir escogiendo entre ellas, necesitas aprender quién eres como esposo, quién eres como hijo y quién eres como adulto. Qué gran enseñanza, ¿no creen? Porque muchas veces el verdadero conflicto no está entre 2 mujeres, está en un hombre que nunca aprendió a poner límites sin sentirse culpable. El episodio no pretende justificar faltas de respeto, ni de una suegra, ni de una nuera, ni del esposo. El respeto no cambia según el parentesco. El respeto debería ser el mismo para todos. Respeto es respeto. Una suegra merece respeto. Una nuera merece respeto. Una mamá merece ser escuchada. Una esposa también. Cuando entendamos eso, dejaremos de preguntarnos quién tiene más derechos y empezaremos a preguntarnos cómo podemos convivir mejor. Permíteme hablarte unos minutos. Tal vez amas profundamente a tu hijo. Tal vez lo descuidaste. Tal vez lo protegiste, lo acompañaste durante años y ahora lo ves construir una vida con alguien más. Es normal que haya nostalgia, es normal extrañar ciertas cosas, pero también quiero decirte algo con mucho cariño y mucho respeto. El mayor éxito de una madre no es que su hijo nunca se vaya. Es haber criado a un hombre capaz de construir un matrimonio santo. Si él hoy ama, cuida, respeta y protege a su esposa, quizá una parte de ese hombre también fue formada por ti. Y eso es motivo de orgullo, no de competencia. Para ti, nuera, también quiero hablar contigo. No llegaste para ocupar el lugar de nadie. Nunca podrás ser la mamá de tu esposo y tampoco tienes por qué intentarlo. Llegaste para construir un lugar diferente, un hogar distinto, con nuevas tradiciones, con nuevas historias. No conviertas cada comentario en una batalla. No todo desacuerdo es un ataque, pero tampoco permitas que el miedo al conflicto te haga renunciar a tus límites. Se puede ser firme sin dejar de ser respetuosa. Y ahora, esposo, quiero hablar contigo. Tal vez este sea el mensaje más importante de todo el episodio, para los esposos. No pongas a competir a las 2 mujeres más importantes de tu vida, porque ninguna de las 2 debería sentirse obligada a demostrar quién te quiere más. Tu mamá necesita sentirse querida, pero tu esposa necesita sentirse segura también. Y ambas necesitan saber que tú eres capaz de amar sin abandonar a ninguna. Pero recuerda algo, tu matrimonio necesita convertirse en tu prioridad y no porque tu mamá haya dejado de ser importante, sino porque ahora alguien confió su vida en ti. Y cuidar ese compromiso también es una forma de honrar los valores con los que creciste, respetando tu origen. No existe una receta perfecta, pero sí hay pequeños gestos que cambian una relación. Escuchar antes de responder, preguntar antes de asumir, hablar en privado en lugar de hacerlo frente a toda la familia, evitar las comparaciones, jamás usar la culpa para conseguir lo que queremos y aceptar que las nuevas generaciones harán muchas cosas de manera diferente. Y entender
que diferente no significa incorrecto. Imagina una mesa muy grande. En ella caben los abuelos, los hijos, los nietos, las nueras, los yernos, todos. Nadie necesita levantarse de esa mesa para que pueda sentarse alguien más, porque el amor cuando es sano siempre encuentra espacio para uno más. No permitamos que el orgullo ocupe el lugar que debería ocupar el amor y el cariño. Hoy quiero dejarte una pregunta, no importando si eres suegra, nuera o esposo, o simplemente alguien que forma parte de una familia. ¿Estoy intentando tener la razón o estoy intentando cuidar la relación? Porque muchas veces ganamos una discusión y perdemos años de cercanía. Hoy no hablamos ni de nueras ni de suegras. Hablamos de familias, de cambios, de crecimiento, de límites, de amor. Y entendimos algo muy importante. Cuando una nueva familia nace, la familia de origen no desaparece. Simplemente aprende una nueva manera de amar. Y quizá ese sea uno de los aprendizajes más difíciles de la vida, pero también uno de los más hermosos. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por abrirme un espacio en tu día y en tu corazón. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. Tal vez sea el inicio de una conversación que una familia lleva mucho tiempo necesitando. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión. No importa el lugar que ocupes en tu familia, todos queremos lo mismo: sentirnos queridos, sentirnos respetados, sentir que pertenecemos. Ojalá que después de escuchar este episodio podamos recordar que el amor no se hace más grande cuando alguien pierde su lugar. Se hace más grande cuando aprendemos a hacer espacio para los demás. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.